Pasamos a otros temas. El Poder Judicial va a organizar en nuestro país la primera reunión de presidentes de Cortes Supremas y Tribunales de Justicia de 60 países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Queremos profundizar en este tema. Estamos para eso con el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, que ya nos acompaña. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que esta va a ser una especie de antesala o una actividad que va a preceder lo que va a ser después la reunión de jefes de Estado de la CELAC más la Unión Europea. Me gustaría saber cuál es la importancia de que se reúnan los integrantes o los representantes de las Cortes Supremas de estos países y cuál es la oportunidad que eso representa también para Chile. En el contexto de la reunión de CELAC Unión Europea, de jefes de Estado y jefes de Gobierno, se han organizado las sociedades. Por ejemplo, la sociedad civil desde 1979, la sociedad, lo que está referido a los sindicatos desde el año 99, los parlamentarios y los empresarios desde 2006, y estaba ausente, y es lo que se nos dijo, una mirada del Poder Judicial para instalar temas en la agenda de las señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno. Y por lo tanto, la importancia que tiene esta primera reunión es constituir el foro de preocupación en vistas a mirar cuáles son los planteamientos que nosotros podemos hacer para mejorar en conjunto con las señoras jefas y jefes de Estado lo que es la coordinación internacional de los poderes judiciales. Entonces la trascendencia está por ese hecho, porque es una conversación, conocimiento de los poderes judiciales, de sus altas autoridades, para señalarle a los señores jefes de Estado y jefes de Gobierno, este es un tema que nos interesaría que ustedes abordar. Está en el resorte de ellos compartir esa preocupación o no. Quiere decir que todas las conclusiones que se saquen, todas las miradas, los puntos de vista, luego van a pasar en esta etapa de cumbre ya de jefes de Estado hacia ellos y se van a compartir también esas conclusiones para que ellos puedan tomar cuenta de qué fue lo que se concluyó antes, ¿no? Es lo que está previsto, en el sentido de que nosotros podemos evaluar, diagnosticar cuáles son las preocupaciones que a nosotros nos gustaría que ellos tuviesen sobre la mesa, y el segundo paso es que ellos también sintonicen en esa misma perspectiva y puedan abordar este tema. ¿Por qué? Porque excede nuestras competencias. Por ejemplo, en esta ocasión, además de constituir el foro, se está señalando que existe una materia, que es la que quisimos abordar en primera instancia, sin perjuicio de las que puedan venir después, pero en esta ocasión es la relativa a la cooperación judicial internacional. Nosotros nos regimos por procedimientos que en algunos casos vienen desde casi la colonia. Entonces no se condice con los tiempos. Un juez, para poder comunicarse con otro juez de otro país, tiene que pasar diferentes resortes que se demora entre 4 y 6 meses en llegar su petición al escritorio del otro juez. Entonces, y actualmente uno puede conversar por teléfono, puede mandar un mail, puede... Claro, entonces, hay una serie de plataformas que han cambiado también. Las tecnologías de la comunicación son enormes, entonces, con ciertos resguardos, puede a lo mejor traerse a los procedimientos judiciales esta modernidad. Es decir, nosotros no estamos ajenos a los tiempos que corren hoy día en todos los ambientes. Y en ese mismo sentido, ¿se podrían alcanzar acuerdos concretos en estas reuniones que se van a tener? Por ejemplo, para hacer más expeditos los plazos, me imagino yo, en distintos tipos de trámites que se hagan a nivel internacional, las extradiciones, o no sé, otro tipo de procesos que hoy día a lo mejor pueden estar excedidos en el protocolo, me refiero con un protocolo muy problemático o complicado, para poder simplificar algunas herramientas o no. Nosotros lo que aspiramos es a poner el tema en la preocupación de las señoras jefes de Estado y jefes de Gobierno. Posteriormente se tendría que desarrollar conversaciones para ver la mejor forma en que esto se puede simplificar. No está mirado esto a obtener un resultado inmediato, sino que a sensibilizar y a poner en la agenda de los jefes de Estado que compartan esta preocupación, y posteriormente, de acuerdo a la plataforma que existe, que hay técnicos que representan a los países y que pueden concretar sí acuerdos internacionales que posteriormente podrán cristalizar en acortar estos procedimientos y estos trámites que a lo mejor tienen un tiempo excesivo. Pero
eso no es algo instantáneo y la modificación no va a ser en esta ocasión un resultado inmediato, sino que esto requiere una conversación entre los distintos expertos y posteriormente una ratificación por parte de los distintos estados. Y por tanto esta iniciativa se podría repetir en el tiempo o se podría hacer de manera más permanente, porque leí por ahí que esa era la intención también, de generar una instancia que se vaya repitiendo en el tiempo para que haya una coordinación permanente entre los poderes judiciales de los distintos países. Es lo que se ha ido realizando en relación a los otros temas, en relación a la sociedad civil, a los sindicatos parlamentarios que han puesto temas y se ha iniciado un diálogo. No para determinar algunos aspectos que favorezcan a los poderes judiciales, sino que algunos aspectos que están relacionados con mejorar lo que es la atención a la gente. Cómo hacer más eficiente esta conversación internacional entre los países referido a lo judicial, en nuestro caso. ¿Ah? Y eso es lo que buscamos, iniciar este foro, iniciar esta conversación que estaba ausente. Y por eso es la trascendencia para nosotros tan determinante. Además, es la primera ocasión, bueno, un hecho anecdótico, pero para nosotros también relevante, es la primera ocasión en que van a estar todas estas autoridades reunidas en nuestro país y no creo que se repita en un plazo tan breve que se reúna una cantidad tan relevante de representantes de poderes judiciales, máximas autoridades en nuestro país. Es decir, directa o indirectamente están representados los 60 países, pero específicamente vienen aproximadamente algo más de 30, un poco menos de 40. Bueno, es una gran ventana de todas maneras, justo poder sacar lecciones, aprender en conjunto y ojalá avanzar luego a los acuerdos, por eso ya va a ser resorte de los jefes de Estado también. Así es una conversación creemos, de dos funciones que tienen que estar coordinadas al interior de los estados, y una judicial creemos que puede estar coordinada con los jefes de Estado y jefes de gobierno, por cuanto de ellos es la competencia para abordar estos temas, que nosotros lo que estamos haciendo es poner el problema o el aspecto a mejorar en manos de ellos. Ministro, quería llevarlo a temas de la contingencia también. Hay gran preocupación por lo que está pasando en la región de la Araucanía. Hemos visto hoy día un nuevo incendio en una escuela básica en la localidad de Coyipulli. Pareciera ser que la violencia no cesa. Y hay quienes han responsabilizado a los jueces como parte del problema, jueces que han sido un poco laxos, que no han tenido los criterios suficientes como para que los procesos lleguen a buen término, y lo han dicho autoridades del actual gobierno. ¿Cómo se hace cargo usted de esas críticas? ¿Le parecen críticas que tienen un asidero? ¿Le parece críticas que están en la dirección correcta? ¿O no está bien criticar al Poder Judicial? Yo creo que de la evaluación que haga la ciudadanía o las autoridades de la labor del Poder Judicial, cualquiera puede tener opinión. Nosotros respetamos todas las opiniones que se emitan respecto del trabajo de los jueces. Unas pueden tener unos antecedentes y algún componente anímico, y otras pueden tener otros antecedentes más completos y otros componentes más bien objetivos. Creemos que los jueces han desarrollado su labor. Existe todo un sistema recursivo para llegar a la última instancia jurisdiccional. Un juez incluso se puede equivocar, porque eso está garantizado incluso por la Constitución y por los tratados internacionales, que un juez se puede equivocar y nadie lo puede de alguna manera externa presionar porque cambie su parecer, porque esa es la garantía suya y mía y de todos los habitantes de la independencia objetiva y la imparcialidad. Nadie puede interferir con la labor de ese juez, porque si en realidad hubiese a alguien en el Estado que pudiera de alguna manera interferir en su decisión, estaríamos todos expuestos a esa voluntad y no al parecer y al estudio de los antecedentes que haga el magistrado. Si a las partes involucradas no les satisface lo que resolvió el magistrado, pueden recurrir a las instancias superiores. Entonces, si ya hay una interpretación que se da en el caso, son los magistrados los que corresponde que hagan esa interpretación, porque constitucionalmente así está establecido. Ahora, y si hay algún error que corregir de la interpretación, esto se hace así en todos los países. Si hay alguna interpretación que los jueces están realizando y que no esté acorde con la ley, los parlamentarios o los poderes colegisladores, ejecutivo y legislativo, pueden modificar la ley para que se ejecute la forma que ellos determinen, y los jueces van a ser absolutamente obedientes a aplicar la ley.
Es decir, no hay que equivocarse en el sentido de que un magistrado pueda aplicar una determinación legislativa de una manera distinta de cómo lo está sintiendo el legislador. Si hay una equivocación, la pueden reformar. Ahora, ¿qué tan permeables o qué tan impermeables pueden ser los jueces frente a esta serie de críticas, frente a todas las opiniones que se dan en la prensa, en los medios, en que últimamente se ha convertido recurrente el hacerle una crítica al Poder Judicial? ¿No afectan nada los procesos, siente usted? ¿Se mantiene la independencia? ¿No hay una interrupción respecto a la independencia del Poder Judicial? Lo que ocurre es lo siguiente. En todo procedimiento hay dos partes. Y lógicamente que una parte va a decir su punto de vista y la otra también su punto de vista. Y eso va a depender a quién le favoreció o no le favoreció. Nunca van a quedar todos contentos. Todos contentos. Además, nosotros hemos dicho que hay ciertos temas sensibles que ponen en primera plana a los jueces, pero hay otros temas que son invisibles. Estamos hablando, y nosotros hemos cuantificado, que hay millones de determinaciones que se comparten por todas las partes o los intervinientes en la justicia, y hay hechos o algunas determinaciones específicas que no pasan muchas veces los dedos de la mano, que se las cuestiona. Entonces, si usted pone en el tapete o en la balanza miles y decenas, por decirlo, es decir, la labor del Poder Judicial aparece de alguna manera muy determinantemente variada en relación a que es positiva la respuesta que se tiene por parte de los intervinientes y de las partes en el juicio. Pero hay otras que ya cuando un ente político, que no habla en un sentido peyorativo, sino que es un componente de una mirada ya en conjunto, puede hacerse una valoración o puede hacerse una crítica que en realidad están en el legítimo derecho para hacerla todas las personas de nuestro país. ¿Y los jueces, esa crítica, y los jueces, lógicamente, que en el aspecto personal podrán considerar esa crítica si es fundada, si es de alguna manera, tiene algún resorte jurídico, pero si en realidad esto es más bien, a eso es lo que me refería, una valoración de carácter político, entonces no es a él al que le compete hacerse cargo de esa crítica. Él va a aplicar la ley, es lo que le señalaba al principio, y eso es lo más importante. Yo creo que valorar lo que es la independencia y la imparcialidad no tiene precio. Le pregunto todo esto porque antes no era muy común ver al Poder Ejecutivo, ver a los parlamentarios criticando abiertamente en casos que son súper mediáticos, como es el tema de la Araucanía. Pero yo entiendo en la balanza que usted me dice, claro, hay un montón de procedimientos que son tal vez no mediáticos, donde el Poder Judicial puede estar súper bien evaluado, pero hay algunos hechos puntuales muy mediáticos donde se ha llamado abiertamente a cuestionar la gestión que está teniendo el Poder Judicial. Por eso yo le pregunto si no se han sentido presionados. Antes no era muy común ver a un poder del Estado hablando de otro poder del Estado. Ahora pareciera ser que es una práctica más común y habitual, ya no sorprende tanto. ¿No los presiona de alguna manera? El Estado de Derecho estaba construido, y digo en pasado, sobre la base de que todos teníamos una competencia y una función dentro del Estado. Y que en realidad las autoridades se respetaban unas a otras en lo que hacían, y si había alguna interferencia se podía de alguna manera corregir por los cauces correspondientes. Ahora se ha visto la posibilidad que las autoridades cuestionan o de alguna manera valoran crítica o positivamente la labor de otras autoridades y lo hacen por los medios de comunicación social. Por lo menos en lo que a mí respecta, yo creo que esa no es una forma correcta. No es una forma correcta de comportarse en lo que es la interacción de las autoridades en un Estado. ¿Compromete la independencia, por ejemplo? Pero si son los nuevos tiempos, no sé si se verá bien que en el futuro un juez aparezca criticando lo que es la labor de las mismas autoridades que están en este momento efectuando comentarios desvalorativos de lo que están haciendo los magistrados. Y es lo que podría pasar, abrir la puerta que también abrir la puerta a que haya una crítica de lo que están efectuando algunas autoridades. Y en ese sentido, entonces no podemos decir que esto vaya a dejar cerrada la puerta al Poder Judicial para efectuar
una intervención en esos aspectos. Me parece que es arriesgado. Y en ese campo yo creo que no van a caer los jueces y no van a caer tampoco la institucionalidad judicial. ¿Este tema ha sido particularmente más difícil con este gobierno? Da la impresión de que en este gobierno se ha producido más ese intercambio o esa crítica que en los gobiernos anteriores. No sé si usted lo siente así. Mire, no siento que sea distinto, porque generalmente las autoridades en general han reaccionado de una manera u otra, porque en realidad hay que tener en cuenta que también ellos representan la autoridad política y el buen manejo de todo lo que es la situación. No quisiera cuantificar si a lo mejor los temas han estado en la agenda política con una mayor vehemencia en esta ocasión, pero será porque los tribunales están resolviendo temas también de contingencia. Entonces no podemos decir que la autoridad no pueda emitir su juicio respecto de lo que le parece el actuar de los jueces, pero yo lo que creo es que si se hace con ponderación y mesura y de buena forma, yo creo que todo es correcto. No creo que haya ningún problema. Es la intensidad y la forma lo que en algunas ocasiones se cuestiona. ¿Se ha accedido en algunas ocasiones? No me quisiera referir a eso. Magistrado, yendo al tema de fondo, ¿no? Respecto de lo que ha pasado con algunos procesos judiciales en la región de la Araucanía, que han quedado en nada, con gente que ha quedado, o gente que tiene la sensación de que hay cierto grado de impunidad. Se ha dicho que aquí los jueces han hecho mal su trabajo. A mí me gustaría saber si usted cree que los jueces están haciendo bien su trabajo, si son parte o no del problema, y si hay un problema, ¿dónde está? Otros dicen no. Aquí el problema es que la cantidad de pruebas que se requieren no llegan de manera suficiente a los tribunales y por tanto los jueces no tienen que fallar de la manera que algunos les gusta que lo hagan, que es sin este sentimiento de impunidad. Hay problemas en la prueba, hay problemas en los criterios, hay problemas en las leyes que son laxas. ¿Cuál es el análisis y el diagnóstico que tiene usted? El análisis es el siguiente. Se instala un tema de la forma como usted lo plantea, sin una base o sustento empírico. Y se hace una valoración genérica. Y esto en realidad no tiene cómo contrarrestarse. Yo no le puedo contestar esa pregunta informadamente, porque no sé a qué caso usted se está refiriendo, no sé qué prueba hay en ese caso. Entonces queda instalada la repetición constante que se hace de esta forma. Entonces, si usted me señala que en el caso preciso y determinado, y lo ponemos a estudiar y ponemos las pruebas y lo podemos analizar, yo le puedo responder. Claro, pero yo así, se lo pregunto justamente desde la generalidad, porque así es como se plantea. Bueno, eso es lo que le digo, que a nosotros nos deja la indefensión, porque yo no puedo emitir un juicio respecto de antecedentes que yo no conozco en términos generales. Si usted me dice, hay un caso ABC, yo le puedo traer todos los antecedentes que ha tenido el juez para resolver de esa manera. Y usted podrá ser tan libre de criticar o ponderar positiva o negativamente lo que ha hecho ese juez, como cualquier chileno. Pero sobre la base de generalidades que se instalan de manera política, yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. ¿Y qué es lo que digo yo? Un juez está en todo su derecho incluso de equivocarse, porque para eso están las instancias recursivas y lo puede corregir el superior. ¿Por qué? Porque si eso es lo que siente, el juez en ningún caso, y comete incluso delito, si él se equivoca adrede, si él se equivoca conscientemente, porque él tiene que aplicar la ley de acuerdo a los antecedentes y de acuerdo a la legislación. Y si él lo hace de acuerdo a su sentir, esa es la mayor garantía que tenemos todos los chilenos en un Estado de Derecho. Y todas las personas en el mundo, así proceden los poderes judiciales. El problema es que, como le decía, hay un sector que le puede gustar o no la determinación del juez y va a hacer observaciones subjetivas. Ministro, pero en ese sentido, entonces, yo se lo planteo como lo recojo también de cuando uno entrevista a un parlamentario por la zona, por ejemplo el senador Alberto Espina, por darle un ejemplo, que dice, aquí se tiende a que los jueces no hagan bien su trabajo, los jueces han tenido criterios laxos, otras personas nos han hablado incluso que los jueces podrían estar intimidados en la zona. ¿Son irresponsables ese tipo de críticas generalizadas al Poder Judicial? Yo creo por parte de los parlamentarios en este caso. Yo creo que ellos hacen una crítica política y están en todo su derecho de hacerla. El problema está en que yo los llevo a la cuantificación y nos hemos dado en el Poder Judicial el trabajo de ver cuáles son las determinaciones y cuál es la proporción en que las personas critican esto. Y hemos visto que no es tan relevante, que son casos aislados. Pero cuando se hace una crítica general o una valoración general es cuando se empiezan con estos
aspectos tan laxos, y como usted bien lo ha dicho, se hacen de una manera que no es posible para el afectado, en este caso, como Poder Judicial rebatir o demostrar. Entonces yo le puedo decir al revés, no, yo creo que lo han hecho bien. ¿Y usted cree esto? No es que lo crea, porque no voy a hacer ni una valoración positiva o negativa. Usted dice, hay que analizarlo hay que analizarlo de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Caso a caso. Y con los antecedentes que ha tenido el magistrado. Con este tipo de versiones generalizadas, con estas críticas que se ponen como un argumento para los casos en general, ¿se le ha hecho un daño a la imagen del Poder Judicial, cree usted? No, yo no creo que se le haya hecho un daño al Poder Judicial, se le hace un daño al sistema jurídico en general, se le hace un daño al Estado en general, porque nosotros no hacemos más ni menos que ejercer una función estatal. Y si ellos critican la forma en que se hace, pueden corregirlo, están en distintas formas modificando la ley y están en las manos de los colegisladores reformar las leyes. Entonces, pero muchas veces se reacciona, y usted podrá ser testigo, que por un caso en que un juez pudo haberse equivocado, se caen las catedrales en Chile. Se generaliza. Entonces, si vamos a cambiar la ley, podemos cambiar la Constitución, tratados internacionales, es una exageración. Hay que ver cada cosa en su mérito. Y si se ha equivocado, muchas veces viene la Corte de Apelaciones y pone la decisión que corresponde. Ese es cómo opera un sistema jurídico aquí en Chile y en todas partes. Además, esta crítica es porque los parlamentarios o las autoridades responden a la ciudadanía y quieren estar visibilizados por la ciudadanía en aspectos que son de sensibilidad de la ciudadanía. Pero no es de comunicación. Este es un trabajo que es de escritorio y de estudio. Es decir, nadie que yo estime pertinente va a poder modificar una conducta o una legislación delante de las cámaras. Eso no es posible. Y tampoco va a poder alterar la decisión de un juez por aparecer más o menos en un medio de comunicación. Eso lo va a hacer en el proceso y de acuerdo a las pruebas y de acuerdo al ejercicio de los recursos legales. Lo demás son juegos pirotécnicos que se efectúan para un poco encandilar lo que es la ciudadanía. ¿Ha habido pirotecnia por parte de los políticos en el tema de la Araucanía? No me querría referir a eso. Ministro, yo sé que las leyes no son dictadas por los jueces. Los jueces están para aplicarlas, en realidad, y para asumirlas, pero hay una ley que ha estado al centro de la polémica. Me gustaría saber su percepción judicial respecto de la ley antiterrorista. ¿Es una ley legítima en una democracia plena como la democracia chilena? A ver, lo que se refiere a la ley antiterrorista, esta fue dictada durante el gobierno militar. Sí. Posteriormente, asumido el gobierno del presidente Elwin, fue modificada. Se le hicieron bastantes ajustes y posteriormente ha sufrido otras modificaciones. Si se estimara que esta es una legislación ilegítima que viene del tiempo del gobierno militar, podría haber sido derogada. Y los mismos actores políticos la han modificado. Y toda la legislación que se dicta por el Parlamento, por lo menos en el sentido de los jueces, es legítima. Por lo tanto, se ha ido legitimando en el tiempo con todas estas modificaciones que se le hicieron. Porque hoy día aquellos mismos que las modificaron dicen que no les parece pertinente ocuparla como herramienta, por ejemplo, para lo que pasa en la Araucanía. Eso es resorte de cada uno opinar. Pero la legislación que está vigente y que pueden aplicar los jueces, nosotros entendemos que tiene toda la fuerza para ser aplicada en el caso que corresponda. No hay legislación vigente en Chile que tenga algún juicio de reproche por parte de los jueces. Los jueces, por definición, tienen que aplicar toda la legislación. Otra cosa es si corresponde al caso determinado aplicar esa legislación o no. Si se configura el delito terrorista. Si se configuran los presupuestos precisos para su implementación en un caso específico. Ese es resorte y competencia de cada uno de los magistrados. Invocar la legislación, nosotros siempre vamos a estar abiertos a que se haga. ¿Y no es un poco ambigua la ley antiterrorista en Chile? Porque eso también señalan algunos que están en contra de esta ley, que dicen que en el ámbito internacional hay criterios mucho más exactos respecto de lo que significa un acto terrorista, y que en Chile como que no están muy bien establecidos los criterios. ¿Usted cree que está bien acotada y acabada esa ley, o le supone también al juez un problema en su interpretación? Pero ese ya no es resorte de los jueces.
ese resorte de otras autoridades solucionar. Lo que pasa es que yo me imagino que el juez que interpreta una ley, si la ley está súper bien hecha y bien calificada con todos los criterios, es más fácil aplicar la ley. Pero si me queda un gran espacio para aplicar criterio, uno podría ser más subjetivo, ¿no? El tema fundamental es que hay un elemento subjetivo del tipo, es decir, un aspecto que está relacionado con la voluntariedad de quien ejecuta la acción, si puede ser calificado o no que está destinada a producir miedo o arrancar resoluciones a la autoridad. Eso es lo que está tipificado hoy como el aspecto, el núcleo de mayor controversia dentro de lo que es la legislación. Entonces, esa voluntariedad que se le supone o que se le tiene que acreditar al autor es la que muchas veces se cuestiona. Pero la ley como está ahora ha sido ya modificada, yo entiendo, desde el año 90 para adelante, en este punto específico por lo menos en 2 oportunidades, y ha sido discutida en el Parlamento, en 2 oportunidades, este preciso tema. ¿Por qué? Porque antes, en la legislación como fue aprobada por el régimen militar, no tenía este elemento subjetivo. Y en la primera oportunidad en que fue modificada en el gobierno del señor Aylwin, se introdujo este elemento. Que es la intencionalidad con la que yo cometo ese acto. Exactamente. Entonces, no podemos decir que esto sea imperfecto. Todo se puede mejorar, pero nosotros tenemos que aplicar lo que es la legislación en el marco que actualmente... ¿Y los cánones internacionales aquí no operan? Porque, por ejemplo, hay otras legislaciones con ley antiterrorista donde se dice que tienen que estar en riesgo las bases jurídicas institucionales del Estado, que es algo que en Chile no está a ese nivel, y eso es justamente lo que algunos reclaman. Aquí no se pone en jaque las bases del Estado, por lo tanto no es un acto terrorista. Otros dicen, ¿sabe qué? Basta con comprobar que hay una intención de infundir temor o terror para que esto sí sea un acto terrorista. Claro, es que ese son aspectos o criterios que define el legislador. Pero lo define el propio país, en definitiva. Yo creo que usted puede hacer una escala y de alguna manera usted va introduciendo elementos. Un delito común se ejerce con una intencionalidad precisa, ¿cierto? Obtener un beneficio o causar un daño. Puede ser uno de la voluntariedad, uno de los elementos del dolo del autor. Otro puede ser ir un poco más allá, constituirse para obtener un bienestar que excede o una complejidad que exceda a ese hecho propiamente tal. Y hay algunos delitos que tienen un componente político y el legislador los ha ido desarrollando en el tiempo y así se ha distinguido delito común, delito subversivo y delito terrorista. Y es por eso que se le han ido introduciendo diferentes componentes, pero esto en materia de ir perfeccionando la legislación. Si existe algún sentir que la legislación no está respondiendo a lo que es el avance del derecho en la actualidad, es decir, todos los parlamentarios y los que critican la legislación pueden haber presentado los proyectos respectivos. Yo no... Hay que corregirlo desde el punto de vista legislativo. Eso. Claro, hay que ver también las iniciativas que están en el Parlamento en este momento para mejorar eso, porque si no es lo mismo que le digo yo, que hacer declaraciones a los medios de comunicación no corrige la ley se corrige en el Parlamento por medio de los poderes colegisladores. Exacto. Ministro, quería llevarlo a otro tema de la contingencia que ha sido muy importante para la gente, en general, para los usuarios de las ISAPRES, con esta como línea que se ha fijado con 30 fallos. A mí me gustaría saber si se sienta o no jurisprudencia. Hay quienes dicen que no, que las alzas o los intentos de alza por parte de las ISAPRES pueden seguir haciéndose en la medida que la gente lo acepte o no lo acepte. Digamos que voy a tener que yo recurrir judicialmente ante un tribunal para evitar que me suban el plan. ¿Es así o esto puede sentar una línea de jurisprudencia para todos? En Chile no existe la posibilidad de que un fallo tenga mayor trascendencia que la causa que se emite. Ya. O sea, de aquí no sale una ley general, ni un criterio universal. En Chile la posibilidad de que los tribunales establezcan, sino que por medio de la persuasión racional para que otro juez aplique el derecho de la misma manera. El artículo 3 del Código Civil dice que los fallos y las sentencias tienen efectos relativos, es decir, en el proceso. Lo que ha dicho esta sentencia de la tercera sala de la Corte Suprema es que el amparo constitucional que se le da al afiliado
es respecto de su contrato, que la arbitrariedad que ha sido constatada por la judicatura no puede volver a repetirse en el contexto del contrato. Y hablo de arbitrariedad porque las ISAPRES tienen atribuciones legales para... yo no quisiera hablar de adecuación, pero sí para ver la incidencia que valorativamente ha tenido o económicamente ha tenido el desempeño en año a año, anualmente. Por lo tanto, no es que siempre un alza esté mal aplicada, podrían tener criterios justificados para subir los precios. Claro, lo que ocurre es que hay que compartir todo eso con el afiliado, porque en este momento los afiliados no tienen noticia de cuáles son los componentes, se le comunica el resultado. Solo una notificación. Hay una notificación. Ha variado su plan en costo y esa variación ha sido la que se indica en la carta. Y la persona no tiene la posibilidad de constatar, nosotros mismos no tenemos la posibilidad de constatar cuál es la cuantificación, si esa es real o no, puede ser más, puede ser menos, pero no hay. Entonces, si usted o yo no tenemos la posibilidad de determinar y verificar si eso es así, está a una expresión de voluntad de una de las partes, y eso está de alguna manera proscrito en el ordenamiento jurídico. Es decir, ahora, pero eso hace suponer que los criterios por los que supuestamente a estas 30 personas les suben el plan no eran correctos. Ahí las ISAPRES mienten o manejan la información en el sentido de que no es real que los costos hayan subido por eso. No es eso. La persona no tiene los antecedentes para poder determinar si esa variación es efectiva. Primero antecedente. Y segundo, que hay ciertas variaciones que no están justificadas en el ordenamiento legal. Y eso se ha dejado constancia en muchos fallos. Si quieren adecuar un plan por sexo, no lo pueden hacer. ¿Ah? O por... eso es arbitrario. Eso no lo puede hacer, eso es ilegal, de acuerdo a la legislación, y así lo estableció el Tribunal Constitucional, ¿ah? Al rechazar normas que lo permitían. Declaró inconstitucionales esas normas. Entonces, posteriormente nosotros hemos entrado que, si bien es cierto, se conservó esta autorización dentro de la ley de ISAPRES, pero la forma en que se realiza eso no corresponde a los antecedentes. Y eso se ha dicho en relación a estos casos. Lo que ocurre es que nosotros nos enfrentamos al siguiente tema, que hay personas que nos han exhibido la misma carta de adecuatoria un año y otro. Entonces, lo que estamos diciendo, oiga, usted no puede... en esto ya hay una especie de cosa juzgada, es decir, este tipo de comportamiento de la ISAPRES no se puede transmitir, porque si no, en el tiempo esto es para el contrato, el amparo que nosotros estamos dando es para el amparo. Esta forma de conducta no se puede reiterar en el futuro. Ahora, para que en general todos pudiéramos tener acceso a que se revise nuestra situación con la ISAPRES, hay que recurrir necesariamente a una instancia judicial y hay que verlo caso a caso. No, mire, lo que ocurre, hay muchos pasos antes de eso. Es decir, hay que entender siempre que el recurso judicial es la última instancia. Es la última instancia. ¿Por qué? Porque usted puede entender... hay una forma de conducta que se le pone por la ley a la ISAPRES que no tiene otra alternativa. Usted, señor ISAPRES, puede subirle a todas las personas o puede establecer una forma de cuantificar económicamente los contratos, pero tiene que ser igualitaria. Y eso se lo dice, y no puede ver a una persona en una situación y ponerle una alza y a otra otra. No puede discriminar. No puede, exactamente. Tiene que proceder con un criterio de igualdad. Y por lo tanto la ISAPRES, si quiere revisar su ponderación económica, va a tener que hacerlo de una manera igualitaria. Lo que ocurre es que usted puede ir al ISAPRES, ver cómo eso se revierte. Tiene la instancia de la conversación directa, tiene la instancia de la conversación por la vía de la superintendencia, tiene la instancia de que existe también la posibilidad de demandar en los tribunales ordinarios. Lo que ocurre es que como último aspecto puede recurrir a la acción de protección. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que en un principio eran
cientos de personas las que recurrían a los tribunales. Actualmente vamos a llegar casi a 50.000, no tengo la cifra más exacta, pero iban 48.000 hasta cuando nosotros hicimos la última ponderación en diciembre. Entonces es una bola de nieve que la judicatura no quiere afrontar, pero que si de alguna manera se les lleva la cantidad de casos, nosotros vamos a tener que resolver, y de eso no hay duda. Pero creo que siempre la instancia judicial es la última que corresponde golpear, porque ya es definitiva. Hemos en algunos casos tratado de llegar a acuerdos conciliados entre las partes, y las ISAPRES siempre han estado muy receptivas, por lo menos en lo que a mi experiencia personal se refiere, en los casos que yo he atendido en conciliaciones. Deferentemente los señores abogados han concurrido, y deferentemente los señores abogados han tenido muy buena voluntad en llegar a acuerdos conciliatorios con las partes. Entonces no observo, y eso es lo que quiero dejar constancia, que haya una intransigencia, por lo menos en lo que a la experiencia personal se refiere, en la resolución de los casos, intransigencia de parte de la ISAPRES. De las ISAPRES. Ministro, antes de que se vaya, último tema, el nombramiento del juez Carlos Muñoz Pardo está dentro de la quina presentada por el presidente Sebastián Piñera. Había cierto consenso en que él podría asumir, pero ha habido aquí toda una crítica política, tomando en cuenta algunos fallos que él ha tenido, tomando en cuenta su desempeño, y se dice incluso que desde el gobierno se podría retirar ese nombre. ¿A usted le parece que ahí hay una intervención clara de los parlamentarios, o le parece que está dentro de sus facultades el poder resistirse al nombramiento de alguien al Poder Judicial? A ver, en su momento, y estoy hablando a título personal, en su momento la reforma que fue implementada a fines de los años 90-98 sobre la acción del Senado del nombramiento o proposiciones que hace el señor presidente de la República, fue valorada negativamente por parte de algunos jueces, entre los que yo me incluyo. ¿Por qué? Porque le pone un componente político en las designaciones de los magistrados. Sin embargo, se contraargumenta en el sentido de que efectivamente el designar un ministro de la Corte Suprema es una decisión política dentro del Estado, y que tiene que hacerse por todas las instancias que corresponden. Ahora, una cosa es que sea una decisión política, otra cosa es que se ponga un componente político. O se apruebe o se desapruebe, tomando en cuenta o pasando la cuenta por algunos fallos en los que haya participado ese juez. Por eso le pregunto si ahí no hay un error conceptual, o no hay, en el fondo, un riesgo para la independencia que tienen los magistrados a la hora de resolver las distintas causas que les toca enfrentar. Yo diría que no, porque los jueces generalmente no están mirando cómo resuelven y cómo les conviene a ellos. Y desde ese punto de vista no creo que lo hagan, y sería mirar de una manera peyorativa el trabajo de los magistrados. Yo creo que los magistrados resuelven conforme a su saber y entender, leal y conscientemente con la legislación. Y creo que sería muy mal precedente que ellos tuvieran o antepusieran sus intereses personales. Pero mirado desde el otro punto de vista, ¿no es mala la forma entonces como ha ejercido presión, sobre todo parlamentarios de la Concertación, en cuanto al caso de Carlos Muñoz Pardo? No, el señor Juan Manuel Muñoz Pardo, no tengo los antecedentes completos como para referirme a la situación de él, pero yo hablo del sistema. El sistema está diseñado de esa manera, y el constituyente estableció que debía tener una competencia, un quórum determinado para ser aprobado. Los señores parlamentarios pueden tener los argumentos que estimen pertinentes. Lo que a nosotros, o a mí como juez, me gustaría es tener la posibilidad de que se me exhiban los antecedentes, y poder tener la posibilidad también de que si hay alguien que está dolido o de alguna manera ha determinado una valoración negativa de mi actuar, me pudiera decir cuáles son los antecedentes para poder responderme. Pero ahí dejaríamos en claro que el juez no responde a aspectos precisos, no responde a la forma como decide en un determinado caso, sino que debe considerarse toda su trayectoria, todo su
bagaje en lo que ha sido su desempeño en el Poder Judicial, porque estamos en lo mismo que decíamos antes, es decir, 2 o 3 determinaciones es lo que lleva a valorar toda su carrera, y las miles o millones de otras determinaciones en que sí puedan haber sido acertadas no corresponden. ¿Se comete una injusticia con él? No, yo creo que se aplique el ordenamiento. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo. Yo estoy diciendo que se aplique el ordenamiento, y si ese es el ordenamiento constitucional que tenemos, a ese es el que tenemos que afrontarnos y a ese es el que tenemos que tener. Pero también es la forma como se aplica, es lo que puede llevar a una incomodidad por parte de los jueces, porque queda en un resorte político, y no decimos que no tenga que ser. Ese es en este momento, pero creo que de alguna manera pudiera tenerse una conversación más fluida en lo que son a estos casos, y conversar con el afectado, y si por último hay una valoración que hace políticamente un señor parlamentario, está en todo su derecho de hacerlo, y él va a poder decir sí o no a la ratificación que le propone el presidente de la República, pero de alguna manera también llevar a que si esto es pertinente hacerlo en esta instancia, o haberlo hecho con instancias que preceden, no en los 5 últimos minutos estar cuestionando de esta manera, y que el juez no tiene ninguna posibilidad de tampoco contraargumentar. Bien, pues, ministro Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo le agradezco la invitación, porque la importancia que tiene la cumbre CELAC-Unión Europea para nosotros es determinante, y como le señalaba, es la primera ocasión que se va a hacer este encuentro en nuestro país. Mucha suerte en este encuentro, nos vamos a quedar pendientes, ojalá que los jefes de Estado recojan la mayor parte de las visiones y los puntos de vista que ahí se intercambian. Muchas gracias. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Vamos a las calles de Santiago con un accidente que se ha producido en la autopista central. Está cortado el tránsito hacia el norte, esto es en el sector en donde volcó el acoplado de un camión, lo que ha generado gran congestión en el lugar. Tenemos imágenes.